el día de hoy vamos a hablar de un libro que me pareció súper interesante y este libro es Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Es un cuento escrito por el renombrado autor colombiano Gabriel García Márquez, publicado por primera vez en 1972. Este relato breve destaca la habilidad del autor para mezclar los elementos realistas con los elementos fantásticos y con ello crear una atmósfera misteriosa y cargada de tensión. Pero primero, conozcamos un poco del autor. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Fue un reconocido escritor y periodista colombiano. Es considerado uno de los autores más importantes del siglo XX y uno de los máximos exponentes del realismo mágico. Pero ahora, profundicemos un poco en el cuento. En la localización de la obra, algo muy grave va a suceder en este pueblo que, como sabemos, fue escrito por Gabriel García Márquez. La obra se desarrolla en un pueblo no especificado, pero que podría ser considerado como representativo en cualquier lugar pequeño y aislado. La falta de una ubicación geográfica concreta nos permite que la historia se aplique a diversas comunidades, a la naturaleza humana en general. Es más allá de un contexto específico. El cuento se desarrolla en un pueblo pequeño, tranquilo, del cual empieza a esparcir rumores de que algo grave va a suceder. Pero a medida que el rumor se propaga, los habitantes del pueblo se ven como invadidos por el miedo, por la incertidumbre, y eso genera un ambiente de paranoia colectiva, del cual nunca especifica exactamente qué es algo muy grave. Entonces, Gabriel García Márquez juega con la ambigüedad para mantener la intriga y el suspenso durante todo el relato. Si analizamos el texto, el cuento de Gabriel García Márquez se caracteriza por tener un estilo conciso y evocador. Él logra mantener esa atmósfera de tensión y de misterio a través de las narraciones en tercera persona y el uso del lenguaje sencillo pero cargado que a la vez es significativo. La trama se centra en el poder de los rumores, en el terror colectivo, en cómo los habitantes del pueblo se empieza a apoderar ese miedo, ese evento desconocido y amenazante que no logran comprender qué es. Gabriel García Márquez explora la psicología de las masas. Una de las características distintivas de este cuento es el uso del lenguaje y la narrativa por parte de García Márquez. El autor utiliza una prosa sencilla y directa. Eso tenemos que tener en cuenta. Lo que contrasta con la complejidad de las emociones y los pensamientos del personaje, además del uso de la repetición y acumulación de los detalles, esto contribuye a crear una sensación de inquietud en el lector, quien se ve atrapado en la misma tensión que experimentan los personajes. Pero no solamente todo es psicología, también nos deja una reflexión del contenido, del cual algo muy grave va a suceder en este pueblo. Muestra estos temas universales del miedo, la superstición, la fragilidad de la realidad. Utiliza ese realismo mágico para mezclar lo cotidiano con los elementos fantásticos, creando así un ambiente muy ambiguo y sugerente. El autor nos invita a reflexionar sobre cómo la difusión de los rumores puede generar una dinámica destructiva. En conclusión, algo muy grave va a suceder en este pueblo es un cuento que destaca la maestría narrativa de Gabriel García Márquez y su capacidad para abordar temas tan profundos como la condición humana. En definitiva, es un cuento que deja una huella duradera en cada lector, recordándonos la importancia de la verdad y la solidaridad
en tiempos de crisis. Los invito a leer este cuento con el título Algo muy grave va a suceder en el pueblo, de Gabriel García Márquez.